En lo profundo de Roma, bajo las modernas calles bulliciosas, existe un mundo oscuro y silencioso, donde miles de vidas perdidas descansan en un lugar que sigue siendo un misterio. Las catacumbas de Roma no solo son tumbas, sino una parte fundamental de la historia de una ciudad que fue testigo de transformaciones radicales. Sin embargo, detrás de esos muros de piedra, las preguntas siguen sin respuesta. Las catacumbas de Roma, esos extensos laberintos subterráneos, fueron construidas inicialmente como cementerios para las personas de clase baja. En la Roma antigua, los romanos de la élite no usaban catacumbas. En cambio, preferían ser enterrados en grandes mausoleos o en otras áreas abiertas. A medida que el cristianismo comenzó a expandirse, las catacumbas cambiaron de función. En algún momento, se convirtieron en refugios para los cristianos perseguidos, un lugar de enterramiento, pero también de culto y resistencia. Se sabe que el cristianismo adoptó las catacumbas como lugares sagrados, y fueron muchas las inscripciones cristianas encontradas en ellas. Durante los primeros siglos de nuestra era, el cristianismo era una fe prohibida en el Imperio Romano. Los cristianos, perseguidos por el emperador Nerón y otros, buscaron refugio en las catacumbas para poder practicar su religión sin ser descubiertos. Las catacumbas se convirtieron en un refugio seguro donde los cristianos podían enterrar a sus muertos y celebrar sus rituales sin el temor de ser arrestados o ejecutados. Las tumbas de mártires cristianos fueron especialmente veneradas en estos lugares, lo que convirtió a las catacumbas en centros de peregrinación. Lo que aún no sabemos de las catacumbas de Roma podría cambiar la historia. Aunque sabemos que las catacumbas se utilizaron como refugio para los cristianos perseguidos, las primeras inscripciones y pinturas murales siguen siendo objeto de debate. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos pasajes, revelando detalles sobre las vidas de aquellos que allí descansan. Las catacumbas de Roma no eran solo un lugar de enterramiento, eran un espacio donde se enterraban siglos de historia. Las tumbas, algunas sencillas, otras decoradas con intrincados mosaicos y frescos, guardan secretos de la vida y la muerte. Los primeros cristianos creían que al ser enterrados en estos lugares, su alma encontraría paz, pero más allá de la simbología religiosa, las catacumbas se llenaron de arte y mensajes espirituales. Las paredes de las catacumbas están cubiertas con frescos de escenas bíblicas, como el Cristo Buen Pastor, Jonás y la ballena, y los símbolos cristianos como el pez, que era un símbolo secreto del cristianismo. Estas imágenes no solo tenían un valor espiritual, sino también funcionaban como una forma de comunicación oculta durante tiempos de persecución. Aunque las catacumbas se asocian principalmente con los primeros cristianos, también albergan tumbas de paganos. Esto es algo que a menudo se pasa por alto, pero no todas las catacumbas están exclusivamente dedicadas al cristianismo. Muchos de los primeros cristianos fueron enterrados junto a familias romanas paganas, lo que revela la coexistencia de estas dos culturas en un periodo de transición religiosa. En las catacumbas, los arqueólogos han encontrado símbolos que refuerzan la creencia cristiana, pero también artefactos paganos como estatuas de dioses romanos o símbolos astrológicos. Este fenómeno muestra cómo, en el momento en que las catacumbas fueron utilizadas, el cristianismo y el paganismo aún coexistían. Las catacumbas eran, en muchos aspectos, una mezcla de culturas. Hoy en día, las catacumbas siguen siendo un lugar de estudio y reflexión, pero lo que muchos no saben es que, a pesar de su antigüedad, las catacumbas aún continúan revelando secretos. Los cristianos creían que los mártires tenían un poder especial para interceder ante Dios, y sus tumbas eran lugares sagrados donde los peregrinos venían a rendirles homenaje. En algunas catacumbas se han encontrado reliquias, como fragmentos de huesos o vestimentas, que fueron considerados sagrados por los primeros cristianos. Lo que sigue escondido en las catacumbas podría sorprendernos. Cada vez que los arqueólogos excavan, encuentran nuevas tumbas, artefactos y fragmentos de frescos que nos cuentan más sobre cómo vivían aquellos primeros cristianos. Las catacumbas de Roma son mucho más que simples lugares de enterramiento. Son un testimonio de fe, de luchas por la supervivencia y de la transformación de un imperio.
Aunque las catacumbas están muy estudiadas, quedan muchos misterios por resolver. Algunas áreas siguen siendo no excavadas o dificultosas de explorar, lo que deja abierta la posibilidad de descubrir más tumbas, inscripciones o incluso tumbas de figuras históricas importantes que podrían cambiar nuestra visión sobre esa época. La Ciudad de los Muertos sigue siendo un lugar lleno de historias por contar.